Este soy yo. Trabajo en la Escuela de Medicina William Beaumont en la Universidad de Oakland, en Michigan. Este es el hospital donde yo trabajo, que nos acabamos de hacer un merger, Spectrum Health y Beaumont. Agradezco la invitación de la Asociación Craneofacial de Colombia y vamos a empezar. Bueno, no tengo ningún conflicto de interés de ningún tipo. Ojalá tuviera uno financiero, pero no lo tengo. Los objetivos de esta plática van a ser entender qué es lo que llamamos insuficiencia velofaringea. Muy importante entender que el esfínter velofaringeo, para empezar, no es nada más el paladar y la pared posterior de la faringe, es un esfínter en 3 dimensiones y que además es distinto de persona a persona. No es igual. Vamos a hablar del papel que juega la imagen, los estudios de imagen en el diagnóstico y planeación del tratamiento de insuficiencia velofaringea y la importancia del tratamiento multidisciplinario. Perdón, antes que nada, por las diapositivas en inglés, pero ya tengo muchos años aquí en Estados Unidos y todas mis diapositivas están en inglés. Bueno, recordemos rápidamente que el habla se forma por la columna de aire que es expulsada por la acción, la presión de la caja torácica sobre la tráquea, pasa a través de las cuerdas vocales y esa columna de aire se convierte en pulsos de aire al ser cortada por las cuerdas vocales. Esos pulsos de aire entran en resonancia con diversas estructuras del tracto vocal. Una de estas estructuras es justamente el esfínter velofaringeo, pero no solamente el esfínter velofaringeo, las cavidades nasales, los senos paranasales, Ay, esta conferencia estaba muy buena, a mí se me olvidó invitar a mis residentes. ¿No me están escuchando? Ahí sí, perfecto. Ok. Entonces, lo que sucede es que estos que se llaman fuentes de voz, que son las pulsos de aire, entran en resonancia y producen sonidos con significado dependiendo de las órdenes que manda el sistema nervioso central a cómo se mueva el tracto vocal. No está funcionando el... No se escucha. Sí, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Es que no puedo pasar algo pasa con la... Algo pasa con la presentación. Ya, ok. Ya. Existen básicamente, bueno, una cuestión, la insuficiencia velofaringea, en algunos papers le llaman disfunción velofaringea y hacen una disfunción entre disfunción velofaringea, que puede ser una insuficiencia velofaringea causada, por ejemplo, por una falla estructural como es la fisura palatina, o la incompetencia velofaringea. La incompetencia velofaringea, que es un trastorno no estructural, como por ejemplo una miastenia gravis. Y finalmente el trastorno de aprendizaje velofaringeo. Esto lo publicó Judith Truss Cardamone en los 80s. La verdad es que yo siento que confunde todavía más. O sea, todas son insuficiencias velofaringeas. Lo que pasa es que hay insuficiencia velofaringea de etiología estructural, como una fisura palatina, o insuficiencia velofaringea con una etiología neurológica, o una insuficiencia velofaringea por una sordera profunda, o por un trastorno de aprendizaje del funcionamiento del esfínter. Pero en final, todas son insuficiencias velofaringeas con distinta etiología. Pero la insuficiencia velofaringea puede suceder con el punto de articulación adecuado. Esto quiere decir que el paciente está moviendo todo adecuadamente, pero la resonancia es lo que está alterado. Por ejemplo, yo puedo decir, Quique come queso con adecuado punto de articulación, con adecuada resonancia, o yo puedo decir, Quique come queso. Todo lo estoy moviendo bien. El punto de articulación es normal, pero hay emisión nasal e hipernasalidad.
Eso también hay que tenerlo en cuenta. La hipernasalidad es un trastorno de resonancia que se detecta, se afecta incluso los sonidos vocales, mientras que la emisión nasal requiere de alta presión intraoral. Si el paciente no está produciendo sonidos con alta presión intraoral, como la P, la K, la S, no hay emisión nasal. Entonces, si el paciente no tiene esos sonidos en su repertorio fonológico, pues no se va a poder explorar la presencia de emisión nasal. Y existe también la insuficiencia velofaringea con patrones de articulación compensatoria. Esto es, cuando el paciente tiene insuficiencia velofaringea, la falla en resonancia y la emisión nasal son errores obligatorios. Quiero decir que el paciente no puede hacer nada por evitarlos. Mientras que los patrones de articulación compensatoria son, como su nombre lo dice, patrones que suceden como una compensación a no poder producir esos sonidos. Entonces, en lugar de decir, Quique, come queso, con emisión nasal e hipernasalidad, el paciente dice, ome, o, y está articulando en la glotis y en la faringe. En lugar de decir, Quique, dice, en lugar de decir, dice, o. En lugar de decir, pa, o mamá, dice, Todos esos son patrones de articulación compensatoria. Y lo que sucede es que cuando el paciente tiene insuficiencia velofaringea con adecuado punto de articulación, el paciente está listo para hacer un buen estudio de imagen y para corregir el problema con un tratamiento quirúrgico o protésico. En la inmensa mayoría de los casos es más efectivo el tratamiento quirúrgico. Mientras que si el paciente tiene patrones de articulación compensatoria constantes, no puede de plano repetir ni siquiera una pequeña muestra de habla, el paciente no está listo ni para hacer estudios de imagen. Primero se tiene que corregir la articulación antes de proceder a tratar de ver qué es lo que está sucediendo con el esfínter. Cuando se tienen patrones de articulación compensatoria que existen asociados, van de la mano de una insuficiencia velofaringea, si se corrige la articulación, hay una pequeña probabilidad de que no requiera cirugía, pero es menos, alrededor del 1%, o yo diría que inclusive menos del 1%. Entonces, la articulación compensatoria, los patrones de articulación compensatoria, por otro lado, no se corrigen con cirugía. O sea, aunque corrija yo la insuficiencia velofaringea, aunque restaure la función del esfínter velofaringeo durante el habla, el paciente va a seguir usando los patrones de articulación compensatoria. Si decía en lugar de aunque lo operes, aunque le corriges la insuficiencia, va a seguir haciendo y articulando en la glotis. Pero corregir la insuficiencia velofaringea ayuda a trabajar con la terapia fonoaudiológica a corregir los patrones de articulación compensatoria. Espero que esto quede claro. Es muy importante cuando se habla de insuficiencia velofaringea hablar de un trabajo en equipo. Aquí todos mis compadres que están aquí nuestros, no son los que juegan, los que conformaron el equipo, el único Dream Team de toda la historia que compitió en la Olimpiada de Barcelona en el 92, pero todos los nombres que están ahí son radiólogos, cirujanos, otorrinolaringólogos, todos trabajamos en conjunto para ofrecer la mejor opción en todos los casos. Este es otro Dream Team, el equipo de Brasil en 1970. Yo estaba aquí en la final contra Italia en 1970. Ahí estaba yo. Ahora, cuando tenemos insuficiencia velofaringea, ¿vamos a hacer el mismo procedimiento en todos los casos? Lo que sucede es que los residentes de cirugía pues se entrenan aquí o allá y entonces aprenden los que sus profesores les enseñaron. Si su profesor le gusta o hace o considera efectiva una faringoplastia de esfínter, pues los residentes van a aprender a hacer faringoplastia de esfínter. Si el profesor le gusta hacer colgajos faringios, pues el residente va a aprender a hacer colgajos faringios. Pero el problema es que no siempre el colgajo faringio o la faringoplastia de esfínter o la inyección de grasa o la inyección de material sintético no necesariamente son la mejor opción en todos los casos. Entonces, un residente que vaya a manejar casos de insuficiencia velofaringea
tiene necesariamente que entrenarse en un ramillete de opciones. Tiene que saber, tiene que poder hacer o un colgajo faríngeo, o una faringoplastía de esfínter, o una inyección de grasa, o una inyección de material sintético, o una palatoplastia de Furlow, todo dependiendo de cuáles sean los hallazgos de imagen y de la función del esfínter velofaríngeo. Y la otra cuestión, ¿cómo voy a modificar mi técnica quirúrgica? No hay forma de tener la información suficiente para planear si no se hacen estudios de imagen. La otra cuestión es que nunca nos ponemos de acuerdo en qué es lo que se considera un éxito. Es, oh, pues mejoró, mira, que tengo el video antes y aquí tengo el video después. Está mejor, ¿no? O mira, no, pues, pues ahí se va. No, pues, ¿qué tanto es tantito de hipernasalidad? No, el paciente tiene que quedar hablando igual que cualquier paciente o cualquier persona que no haya tenido insuficiencia velofaríngea. Eso es lo único que se puede considerar un éxito. Otra cuestión, nosotros tenemos una fisura palatina y la fisura palatina se repara quirúrgicamente. Y entonces yo le pregunto, casi en todas mis presentaciones les pregunto a los cirujanos, a ver, tú amigo, ¿qué porcentaje de insuficiencia velofaríngea tienes después de haber reparado una fisura palatina? Pues yo un 10%. Y otro por allá dice, no, pues yo un 20%. Y uno revisa los papers y pues hay desde 20, 30, 40%, dependiendo de dónde venga el paper, ¿no? Entonces, la cuestión es que en las mejores manos siempre va a haber casos de insuficiencia orofaringea después de reparar una fisura palatina. Siempre. No quiero decir que todos, no quiero decir que sea muy alto, pero es la insuficiencia orofaringea después de reparación de una fisura palatina es algo con lo que todos los que estamos en esto nos vamos a tener que enfrentar de una o de otra manera. Y generalmente, dependiendo de qué tan optimista sea uno, la frecuencia, la prevalencia de insuficiencia orofaringea después de reparar una fisura es mucho más de lo que uno se imagina o de lo que uno desea. Este es un paper de Jill Nyberg de Suecia. Lo publicó hace ya 8 años. Hicieron un seguimiento muy detallado y encontraron estas fisuras palatinas que ellos siguieron, un buen número, no recuerdo exactamente el número, pero fue un número significativo, hicieron un cálculo de tamaño de muestra. Las fisuras se repararon entre los 10 y los 18 meses de edad. Después de un seguimiento de 10 años, el 41% de los pacientes requirieron un colgajo faríngeo. Y la articulación compensatoria era menos del 25%. Eso también quiero hacer mención. Cuando yo trabajé en México, la frecuencia de patrones de articulación compensatoria en los pacientes con insuficiencia orofaringea era más de la mitad de los casos. Acá en donde yo estoy en Michigan, pues no llega, es una estadística similar, 20-25%. Y esto se debe a una multitud de factores entre el estado, el nivel educativo de los padres, el seguimiento, la estimulación, en fin, hay muchos factores. Pero lo que es un hecho es que en Latinoamérica tenemos mucho más articulación compensatoria que en el primer mundo. Nunca hacer cirugía de insuficiencia orofaringea sin imagen, y por imagen me refiero a endoscopía y fluoroscopía. La Asociación Americana de Paladar Hendido en enero de 2018 y ahora en enero de 2019 actualizó sus guidelines para tratamiento de insuficiencia orofaringea y menciona que no se debe hacer ningún procedimiento de insuficiencia orofaringea, ningún procedimiento quirúrgico para corregir insuficiencia orofaringea, a menos que se tenga un estudio de imagen, por lo menos endoscopía, por lo menos endoscopía. Yo personalmente, y es lo que les quiero presentar, yo creo que se deben hacer los dos.
¿Por qué? Porque aunque tengamos un súper cirujano, si no ve dónde va a operar, o sea, ves muy poca la probabilidad de que tenga éxito. Vamos a hablar un poco de la endoscopía. Este es un dibujo que me regaló una de mis pacientes de 3 años. Este soy yo. Como ven, no tengo pelo. Ella sí tenía pelo. Esta es mi mano y este es el endoscopio y ella estaba llorando. La endoscopía es un procedimiento que no duele porque usamos anestesia tópica y porque usamos vasoconstricción, pero no es confortable. Yo a todos mis pacientes que veo, inclusive adultos para trastornos de voz, les pregunto, bueno, ¿y cómo fue la endoscopía? ¿Le molestó? O sea, hay algunos que me dicen que no mucho, pero no ha habido un paciente en 41 años que tengo haciendo esto que me haya dicho, no me molestó nada. Ni uno, ni niños, ni adultos. Por eso es que a mí me consideran el villano. Les quiero mostrar lo que demuestra una endoscopía. Miren. ¿Me escuchan el sonido del video? Sí, perfecto. Ok. Very good. Just seeing how your palate is moving. You're gonna go down to your vocal cords. Say E, 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 Ka, Ka, Ka. Ok. Lo que les quiero decir de la endoscopía es que, número 1, hay que revisar todo el tracto vocal, desde la rinofaringe, el esfínter velofaringeo, la orofaringe, la hipofaringe, la laringe, las cuerdas vocales, todo el tracto vocal. Este es un esfínter normal. Este es el bulge del músculo de la úvula, normal. Aquí está el pliegue salpingofaringeo derecho, el pliegue salpingofaringeo izquierdo. En algunas ocasiones, cuando el velo se mueve mucho hacia atrás, no me deja ver las paredes faringes laterales, y por eso es que la fluoroscopía es un estudio complementario sumamente útil. Ahora, les voy a mostrar. Okay, show pink on the bottom. Listen to me, Mandy. Show pink on the bottom and use your front teeth, not only the big teeth. Good job. And give me... Good job. Give me another one. Okay, now say, so we got a better view. Este estudio lo hice con la fonoaudióloga que estaba dándole tratamiento al paciente, que eso favorece en algunos casos o en muchos casos la cooperación del paciente. Lo que vemos aquí es que no hay el bulge del músculo de la úvula, hay una hipoplasia muy severa del músculo de la úvula. Y vean, es muy importante siempre determinar las referencias anatómicas, los pliegues salpingofaringeos y el amulus en ambos lados, para tener una idea clara de qué es lo que está sucediendo. Ahora, aunque la endoscopía es muy útil porque podemos ver los tejidos en vivo, el problema es que no proporciona un concepto en tercera dimensión, solamente en 2 dimensiones, en esta y en esta. Pero la dimensión de profundidad no la ofrece la endoscopía. El otro problema con la endoscopía es que si yo me acerco, todo se ve grande. Si yo me alejo, todo se ve pequeño. Entonces, esto me impide hacer mediciones en tamaño real. Okay, show pink on the bottom. Listen to me, Mandy. Show pink on the bottom and use your front teeth, not only the big teeth. Good job. And give me... Es muy importante tener una buena muestra de habla con fonemas plosivos, fonemas fricativos, en combinación con vocales altas y bajas, de preferencia con palabras que sean familiares en la región donde se está trabajando. Y como ven ustedes aquí, claramente se ve el gap en el esfínter velofaringeo. A pesar de que el estudio ofrece una gran cantidad de información, es indispensable grabarlo e indispensable grabarlo con sonido. ¿Por qué? Porque hay que verlo más de una vez y es preferible verlo entre varios, sobre todo, muy importante, que el cirujano lo vea y lo escuche en conjunto con el fonoaudiólogo o con el especialista que está trabajando con el cirujano. Pero es
indispensable que el cirujano vea el estudio. No funciona que le manden un reporte diciendo, ah, sí, es un esfínter velofaríngeo con un patrón fulano y se mueve esto y se mueve el otro y hay esto y hay el otro. O sea, es como si un médico envía, o sea, ordena una tomografía computada y le manda nomás el reporte y no ve, y no ve las imágenes. O sea, yo no creo que haya un médico decente que se conforme solo con el reporte. Y lo mismo sucede con esto. Hay que verlo y hay que oírlos, porque estamos hablando de habla. Si no se escucha lo que está sucediendo, lo que está sucediendo simultáneamente con el movimiento, no sirve. Entonces, muy importante hacer un análisis cuidadoso multidisciplinario. Ahora, la fluoroscopía. Bueno, la fluoroscopía permite hacer una evaluación dinámica. Muy importante con la fluoroscopía, nunca tratar de hacer interpretación de lo que sucede durante el estudio, porque el tiempo es crucial. Es importantísimo hacer todo el análisis en la grabación, por lo cual es indispensable grabarlo con sonido. Se deben hacer imágenes en el plano frontal paralelas al plano coronal, vista lateral paralela al plano sagital y en algunos casos, no en todos, hacer una vista basal, ya sea con la cabeza en esta dirección o en proyección de Town, que cualquier radiólogo se las puede hacer, para ver las imágenes paralelas al plano axial. La otra ventaja que tiene la fluoroscopía es que es mucho mejor tolerada que en la endoscopía. Lo único que hago es squirt vario a través de la nariz, asegurarme que estén bien impregnadas todas las paredes del esfínter velofaríngeo y grabar con sonido las imágenes. Es mucho mejor tolerada que la endoscopía. Esta es una imagen de cómo hacemos el estudio. Como ven, aquí el artista me pintó muy parecido a Mr. Clean. No sé si allá en Colombia tengan maestro limpio, pero yo estoy igualito que en esta imagen. Es curioso que, hablando del tiempo de radiación, la radiografía más famosa de la historia es la que hizo William Röntgen en 1895. Fue una exposición de 15 minutos. 15 minutos de exposición ionizante. ¿Y quién fue el sujeto? Pues obviamente su esposa. La Asociación Americana de Físicos en Medicina publicó unas guidelines hace 4 años, las cuales dice que no se debe hacer un estudio de imagen, un estudio que implique radiación ionizante en niños, a menos que el examen sea necesario, que ningún otro estudio provea la misma información sin radiación, y eso por lo cual estas características las tiene la fluoroscopía. El examen se requiere porque si no, no se puede planear la cirugía. No hay otro estudio porque la endoscopía proporciona cierta información, pero no proporciona mediciones en tamaño real. En muchas ocasiones en la endoscopía no alcanzamos a ver el movimiento de paredes faríngeas laterales, que es crucial tanto para faringoplastía de esfínter como para colgajo faríngeo. Y la fluoroscopía proporciona excelente vista de las paredes faríngeas laterales en toda su extensión y nos permite ver la dimensión de profundidad que no ofrece la endoscopía. Muy importante utilizar fluoroscopía pulsada en lugar de continua para reducir la radiación. Evitar magnificación, porque eso lo podemos hacer en la grabación. Podemos magnificar todo lo que queramos en la grabación, pero no en el estudio. Mantener la torre de rayos X cerca del paciente. Limitar el tiempo de fluoroscopía a menos de 40 segundos, por lo cual necesitamos practicar con el paciente antes de hacer el estudio para que coopere adecuadamente sin tener que perder más tiempo. Evitar vista si es necesario. Si tenemos una buena endoscopía, quizá no necesitamos la vista paralela al plano axial. Usar conning para evitar radiación a estructuras sensibles como son el globos oculares o la tiroides. Entonces, muy importante hacer el estudio sobre la marcha sin pasarse de tiempo.
Por lo cual nosotros hicimos un cuento que les damos al paciente, a la mamá y a la fonoaudióloga 1 o 2 semanas antes de hacer el estudio. El libro se llama Un viaje al hospital para tomar mis fotografías. Y entonces el niño sabe que va a ir, que le van a poner un poco de líquido en la nariz, que le van a usar una cámara enorme, que va a estar cerca de él, en fin, y esto favorece la cooperación y hace que tengamos un mucho mejor estudio en mucho menos tiempo. Es muy importante grabar, o sea, medir la dosis de radiación en milisieverts, que quiere decir los miligrays es la dosis de radiación, milisieverts es la radiación que el organismo, que el cuerpo está absorbiendo. Y la Asociación de Físicos en Medicina en Estados Unidos ha publicado que cuando se tienen estudios que tengan menos de 10 milisieverts para cada procedimiento, no representan ningún riesgo a largo plazo por la radiación. Nosotros hicimos un estudio en más de 200 pacientes, encontramos un promedio de 2.9 milisieverts, muy por debajo de los 10, con una desviación estándar de 1.55, y el rango fue de 0.40 hasta 8.85. Nunca llegamos a 10 milisieverts en una serie de 200 pacientes. Toda la técnica de cómo hacemos la fluoroscopía y las precauciones que se deben de tener, lo que se debe de buscar, está publicado aquí en este paper del 2016 en Oncology. Si me mandan un mail, yo con todo gusto les puedo dar una copia, o pueden encontrarlo en el website de la revista. Vuelvo a insistir, hacer las evaluaciones y mediciones en la grabación, nunca sobre la marcha, y siempre grabar con sonido. Aquí les voy a mostrar lo que se ve en una vista de frente. Say pa pa pa, 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 ka ka ka, pa, 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 stop and go, stop and go, the cookie crumbles, the cookie crumbles, Susie sees Sally, Susie sees Sally, catch the bus. catch the bus. Entonces, como ven ustedes aquí, se alcanza a ver perfectamente toda la extensión de las paredes faringes laterales, la derecha y la izquierda, el movimiento hacia la línea media, la forma del movimiento y la distancia que queda entre las paredes durante la mejor articulación. Estas marcas nos sirven porque sabemos que entre cada marca hay 10 milímetros, entonces podemos medir en píxeles y convertirlo en milímetros. Sin embargo, yo ya he visto equipos en otros países, no en mi hospital, que se mide directamente en milímetros. Pero si no, con estas marcas de plomo, perfectamente pueden convertir de píxeles a Say pa pa pa, esta es la vista lateral. pa pa pa, 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 ka ka ka, 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 sa sa sa, 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 Susie, Susie, Susie sees Sally. Susie sees Sally. Entonces vean ustedes cómo aquí se ve claramente el gap que existe entre la pared posterior y el movimiento del velo. Por supuesto, en esta vista no alcanzamos a ver las paredes faringes laterales, por eso es que se hacen varias vistas. Pa pa pa, Esta es la vista de base. excellent. Say pa pa pa, 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 ka ka ka, 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 yeah. Sa sa sa, 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 Susie, Susie, Susie sees Sally. Susie sees Sally. Es importante hacer la vista de base en algunos casos porque recordemos que las paredes faringes laterales están en esta forma. Entonces, la medición en donde el esfínter se está moviendo, la distancia entre las paredes no necesariamente es la misma acá arriba que acá abajo. Entonces, vale la pena hacer en algunos casos, no en todos, dependiendo de qué tan bien se ven las paredes. Y vean ustedes cómo haciendo una S sostenida se alcanza a ver perfectamente 1, 2, 3. el 1, 2, 3. el rodete de Pasaban. Aquí lo ven ustedes. El rodete de Pasaban más bien siempre está por debajo del máximo desplazamiento del velo. O sea,
Algunas personas en algunos papers decían que había que tomar el rodete de Pasaban como la referencia para dónde poner un colgajo faríngeo o una faringoplastia de esfínter. La verdad es que si se toma el rodete de Pasaban como referencia, siempre va a quedar por debajo del mejor movimiento del esfínter. Les voy a presentar algunos casos. Miren, por ejemplo, esta es una vista lateral de un colgajo faríngeo hecho a la medida, con endoscopía y fluoroscopía, y vean ustedes cómo está unos cuantos milímetros por debajo del nivel del paladar duro, como debe de ser. Mientras más alto, más efectivo es para corregir la insuficiencia de la faringe y menos riesgo de obstrucción ofrece. Esta es la medición de las paredes faringes laterales en reposo, que es de 15.9 milímetros, y durante el habla se reduce a 9.9 milímetros. Este es otro colgajo faríngeo alto. La faringoplastia de esfínter. La faringoplastia de esfínter funciona sobre todo en los casos en los cuales el defecto está más bien en los espacios laterales, o sea, el velo puede llegar a tocar, pero el defecto está en ambos lados. Pero el problema con la faringoplastia de esfínter es que en muchos casos queda por debajo del movimiento del esfínter. Y es por una sencilla razón, porque en la faringoplastia de esfínter yo tengo los pilares posteriores y tengo que desinsertarlos de acá abajo y llevarlos hasta arriba. Pero tengo la limitante anatómica de la inserción superior. Entonces, en muchos casos, no es posible levantar los colgajos laterales hasta la altura que se requiere para lograr que el movimiento de los colgajos se lleve a cabo por el movimiento de las paredes faringes laterales y el velo. Es una falacia pensar que la faringoplastia de esfínter crea un nuevo esfínter. No es un nuevo esfínter, son colgajos laterales en lugar del colgajo central del colgajo faríngeo. Lo que mueve los colgajos laterales es el constrictor superior de la faringe y el elevador del velo del paladar. Punto. No se mueven por sí solos. Esto está más que demostrado. Esta es una faringoplastia de esfínter. No quiero decir que todas las faringoplastias de esfínter, vean ustedes, esta está sumamente abajo, está 20 milímetros por debajo del paladar duro, o sea, el velo se está moviendo acá arriba y la faringoplastia de esfínter está acá abajo, o sea, no funciona y obstruye. Pero no todos los casos sucede así. Aquí tenemos una faringoplastia de esfínter prácticamente al nivel del paladar duro. ¿Qué se requiere? Pues que el cirujano tenga experiencia en poder evaluar la imagen, en hacer una buena exploración y definir, bueno, en este caso, sí voy a poder llevar los colgajos laterales hasta la altura que requiero, o en este caso, no. Hay que evitar las fallas. Yo odio el fracaso. Cuando fracasamos con un paciente, me quita el sueño. Vean ustedes este ejemplo. Ya estamos listos para hacer cirugía. Vean ustedes este colgajo. Sumamente bajo y delgado. O sea, ¿qué es lo que pasa cuando el cirujano no tiene experiencia y no tiene la comprensión de qué sucede con el esfínter? Bueno, pues si vemos el velo del paladar aquí, a este nivel, pues entonces yo pongo mi colgajo aquí, pero el velo se va a mover hacia acá. El velo se mueve por arriba de C1, o sea, no se mueve así, se mueve arriba y atrás. Entonces el colgajo no tiene que quedar a la altura del velo, tiene que quedar mucho más arriba. Y si no se tiene estudio de imagen, es imposible determinar a la altura a la cual lo debo de poner. Este es un trabajo que publicamos en el 2019, más de 100 colgajos faringeos, solamente colgajos faringeos, no usamos otras técnicas quirúrgicas. De dulce de chile y de manteca teníamos fisuras palatinas, síndromes, paladar, labipaladar, insuficiencia de la faringe sin fisura, en fin. Todos los colgajos se hicieron de acuerdo con estudios de imagen, endoscopía y fluoroscopía, 3 cirujanos distintos con 3 técnicas quirúrgicas relativamente distintas. Uno de ellos no abre el paladar, los otros 2 hacen una incisión en el paladar para poder hacer el flap. Esto en realidad no conlleva ninguna diferencia en el resultado.
y encontramos una dosis de radiación de menos de 10 milisieverts en la fluoroscopía y tuvimos un 95% de éxito. La mayoría, los 5% que fallaron fueron básicamente o porque el colgajo totalmente se reabsorbió o porque el colgajo quedó más delgado o se hizo más delgado de lo que se planeó o tuvo una migración inferior. Y la migración inferior es un problema que todavía nadie tiene cómo resolver. Este es otro paper que publicamos en este año, en abril. Incrementamos la muestra, fuimos 170 casos. Obviamente al aumentar no obviamente, pero al aumentar la muestra de 95 nos fuimos a 92%. Tuvimos un cirujano extra, o sea, 4 cirujanos. La corrección fue de 88 a 93%, pero no hubo diferencia significativa entre cirujanos. En algunos casos, sobre todo en niños que no cooperan adecuadamente, hacemos la fluoroscopía primero y dejamos la endoscopía hasta el quirófano, hasta que el paciente va ya está inmediatamente antes de la cirugía. Utilizamos una sedación ligera por vía oral, antes inclusive de poner la venoclisis, antes de cualquier otra cosa. Los papás llevan al niño hasta el quirófano. Después los papás se retiran. El paciente ya viene con una sedación ligera y es más fácil hacer la endoscopía adecuadamente, además de que ya tenemos la información previa de la fluoroscopía. Entonces, ¿por qué vamos a hacer nada más endoscopía o por qué vamos a hacer nada más fluoroscopía? Bueno, una de las razones es que las amígdalas palatinas, las amígdalas faringias, no se ven fácilmente en la fluoroscopía. Por ejemplo, aquí tenemos un chiquito de 12 años con labio y paladar hendido, insuficiencia esofaringea, sin datos de problema de respiración durante el dormir. Aquí está la vista lateral, un velo hipotónico. Ahí ven claramente el gap. Un paquete adenoideo relativamente grande. Y aquí en la vista de base sí alcanzamos a ver claramente las amígdalas faringias, pero no siempre se ven. Y el problema con las amígdalas faringias es que representan un riesgo de obstrucción cuando se hace un colgajo faríngeo, porque el paciente va a respirar por los aspectos laterales y esos van a estar ocupados por las amígdalas. Entonces, si queremos prevenir apnea de sueño, si queremos prevenir trastornos de respiración durante el dormir, es fundamental hacer adenoamidalectomía antes de hacer colgajo o faringoplastia de esfínter. Entonces, en este caso, hicimos una adenoamidalectomía. Después, 6 meses después, hicimos un colgajo faríngeo. Siempre esperamos por lo menos 4 meses después de la adenoamidalectomía. Aquí está la endoscopía post-op, 2 meses después de la cirugía. Ahí está el flap. Este es el flap. Con un cierre completo, no hay burbujeo, resonancia totalmente normal. Y siempre, aunque haya un colgajo, siempre revisar todo el tracto vocal. Ok, esta es una chiquita que también le hicimos un colgajo faríngeo, pero tenía una voz ronca, hoarseness, y entonces tenía un antecedente de haber tenido una intubación prolongada y de una reparación de un patent ductus arteriosus, el conducto arterioso persistente. Eso. Perdón. Entonces, vean ustedes aquí. Very good, Megan.
You get to talk into a microphone. You guys can see it. There we go. Next, can you put a hand behind her head, please? There you go. Ahí está el flap. That's the flap. Very good. Say papa. Say papa. Say papi. Papi, Papi. Cierre completo, a pesar de que el colgado está ligeramente bajo. Cookie, Susi. Cookie. Pero notan ustedes la ronquera. Perfect, close. Very good. Y lo que encontramos fue, Just a little bit. y esto lo que les quiero hacer énfasis es en la necesidad de checar todo el tracto vocal. I'm okay. You're okay. Very good. Say E. Y, E. y, Okay. Breathe. Noten ustedes la apariencia de la cuerda vocal izquierda por el antecedente de la cirugía torácica y de la intubación prolongada. Dios sabe cuál de las dos o las dos. Ok. Este es otro caso. Y esto lo que les quiero hacer énfasis con este caso es que los casos sindrómicos son muy distintos de los no sindrómicos. Cuando tenemos una fisura de paladar aislada, no dentro de un síndrome, el comportamiento del curso clínico es totalmente distinto. Esta chiquita tenía una de lesión 18, que no es común, con un paladar hendido, que fue reparado con una palastoplastía de Furlow. Después de la palastoplastía persistió con insuficiencia esofaringea, patrones de articulación compensatoria inconsistentes, tenía cierto trastorno cognitivo. Esta es la fluoroscopía en reposo. Aquí ven claramente el gap durante el habla. Este es el movimiento en las paredes faringes laterales en reposo. Muy buen movimiento durante el habla. Unos cuantos milímetros nada más entre ellas. Entonces, le hicimos un colgajo faríngeo. A los 2 meses está muy bien. Una hipernasalidad leve, sin emisión nasal. La nasometría pre-colgajo era 70%. Se disminuyó hasta 38%. En nuestro laboratorio el normal es 36%, o sea, era un 2%. No tenía datos de trastornos de respiración durante el dormir, pero el problema es que la paciente vivía en lo que le llamamos acá la Upper Peninsula, la UP, acá arriba. Esto es Michigan. Nosotros estamos acá abajo y ella vivía hasta acá arriba en la UP, entonces no podía andar yendo hasta acá. Son como 10 horas, 10, 11 horas de manejo. Entonces no podía estar yendo todo el tiempo. Entonces continuó con su tratamiento fonoaudiológico allá en la UP. 8 meses después, la paciente finalmente vino a un seguimiento. Había mejorado la articulación, pero recurrió con hipernasalidad, aunque no tenía emisión nasal. La nasometría de 38 subió a 47%. Entonces, le hicimos una fluoroscopía. Aquí está la vista lateral. Supuestamente, aquí debía estar el flap. Aquí le pongo yo flap porque tenía yo muchas ganas de que aquí estuviera el flap, pero la verdad es que no se ve. Entonces, decidimos hacerle una endoscopía. Y como ven, no hay ningún flap. Aquí se ve claramente el stump del flap en la pared posterior. Ahí está. Pero el flap se perdió. Y obviamente tiene una recurrencia de la insuficiencia de la faringe. Ahí está el burbujeo. Stop and go. Stop and go. Susie C. Sally. Y eso es lo que quisimos hacer cuando hicimos la endoscopía. Lo que les quiero dejar como mensaje es que los casos sindrómicos hay que tomarlos con mucho cuidado. Hay que planear muy bien qué es lo que hay que hacer. Es hacer un seguimiento constante, eficiente, porque se comportan muy distinto de los casos no sindrómicos. Esta chiquita tenía una fisura submucosa. Tenía 7 años de edad. Se le hizo una palatoplastia de Furlow
nada más por la fisura submucosa, tenía insuficiencia de la faringe y persistió con insuficiencia de la faringe. Entonces ya nos la mandaron al centro después de del furlo y esa es la endoscopía. Oh, very nice. Say cookie. Para empezar, vean ustedes el paquete de adenoideo que tenía. Oh, very nice. Say cookie. También pueden ver claramente la fisura submucosa, no hay bulge del músculo de la úvula. Say it Say louder. stop and go. Tapaga. Hay un Very gap good. You see, it's constante. not hurting anymore. Say ka ka ka. Kakaka. Pa pa pa. Papa. Say sa sa sa. Sasa. Say sushi. Sofi. Say sky. Sky. Stop and go. Tapaga. We're recording. Just say it louder for him, okay? Okay, say like a snake. Enough with snake. Again. Oh, very nice. Again. Yes, that's clear. Zoe, look at Vean her. ustedes las amígdalas que tenía esta chiquita. Aquí están. Y pongan atención a la amígdala del lado izquierdo. Ahí está. Say E. Again, E. E. ¿Ven las pulsaciones? Very good. Say E. E. Entonces, con esto, antes de cualquier otra cosa, por supuesto, sospechamos un síndrome, específicamente velocardiofacial, la fisura 22Q, 11.2. Le hicimos una tomografía computada de cuello con contraste. Esta es una reconstrucción en 3D. Y vean ustedes la carótida interna del lado izquierdo, cómo está totalmente medializada. Y es por lo que veíamos las pulsaciones. Entonces, en esta chiquita le hicimos una adenoamigdalectomía primero. Después un colgajo faríngeo. Aquí está el colgajo, un par de milímetros debajo del nivel del paladar duro. Y aquí está el colgajo en la endoscopía, que por cierto esta es directa del expediente electrónico, entonces el sonido se perdió. Pero bueno, ahí está el flap. Lo que les quiero decir aquí es que cuando tengamos una fisura submucosa con insuficiencia de la faringe, siempre es una red flag para sospechar un síndrome. ¿Por qué? Porque el 90% de las fisuras submucosas no tienen insuficiencia de la faringe. Las fisuras submucosas no sindrómicas. Las sindrómicas es arriba del 80%. Entonces, si tenemos fisura submucosa con insuficiencia de la faringe, siempre hay que sospechar un síndrome. Y hay que hacer primero buenos estudios de imagen. Antes de hacer adenoamigdalectomía o de cualquier otra cosa, hacer una tomografía de cuello para ver dónde están las carótidas internas y luego proceder a hacer el tratamiento adecuado. Lo que quiero decirles es que hay que abrir las opciones, no es nomás, oh, pues yo hago faringoplastia de esfínter. No, pues yo hago colgajo faríngeo. No, no me gusta el colgajo faríngeo porque es una cirugía antianatómica. No me gusta la faringoplastia de esfínter porque ya se demostró que los colgajos laterales no se mueven. Yo hago una reparación muscular. Pues en realidad no es ni una, ni otra, ni la de más allá. Es dependiendo de cada caso. Algunos casos van a ir muy bien con una furlo secundaria o con una veloplastía y un colgajo bucal para cubrir el espacio muerto y elongar más el paladar. Otros casos van a ir muy bien con inyección de grasa o con inyección de material sintético, con endoscopía transoperatoria. Otros casos van a ir muy bien con colgajo faríngeo. Algunos casos van a ir bien con faringoplastia de esfínter y algunos casos de plano con obturador faríngeo. Si tenemos un paciente que tiene antecedente de radiación, no es fisura, es por un cáncer de la faringe. En esos casos los tejidos no se comportan igual y más vale tratar de hacer un buen obturador con un control endoscópico. Aquí les muestro Mike Krzyzewski
Greg Popovich, para mí las mejores mentes de básquetbol de toda la historia, quizá al mismo nivel del ruso, no se llama Belov, ¿cómo se llamaba el de 1972? Bueno, pero para mí estas son las dos mejores mentes de básquetbol y lo que los hace grandes es la planeación de cada juego. Y eso es lo que tenemos que hacer con la insuficiencia olfaringia. Tenemos que planear caso por caso con todos los elementos a la mano. Yo Finalmente, quería interrumpir un segundito, que me quedé pegada en el caso anterior. sí, ¿Por qué se reabsorbe por qué se pierde el flap? ¿Se reabsorbe? sí. Mira, hemos tenido casos como esa chiquita. Esta chiquita, la verdad no sabemos qué pasó. Se nos fue a la UP, pues ya no supimos. Pero he tenido otro caso con una chiquita que nos hizo una fiebre postoperatoria por 10 días con 3 esquemas de antibióticos distintos y se perdió el colgajo. Recuerdo otra chiquita que se perdió el colgajo, que lo que tuvo es que tuvo una reacción anestésica muy importante y entonces tuvo vomite y vomite 2 o 3 días después del flap y pues el flap se perdió. Entonces, depende. También acabamos de tener una chica ya una joven, tenía 9 años, la acabamos de recuperar a los 11. El colgajo se perdió, ahí está, vimos el stump en la endoscopía, pero se perdió pues, entre que la familia, ya sabes, no tenía las mejores condiciones, no tenía la mejor cuidado. En fin, o sea, hay diversos factores pero yo creo que básicamente es quizá aspectos nutricionales, el cuidado postoperatorio y pues las complicaciones. Hay veces que por más que tengas, trates de tener todo bajo control, pues hay cuestiones que no puedes prever y suceden, ¿no? Como por ejemplo una reacción anestésica que te provoca vómito persistente, pues eso ni modo. Ok, gracias. Sí. Bueno, finalmente pues lo que queremos es que todos nuestros pacientes queden satisfechos, sonrientes, eso es lo que buscamos. Yo diría que eso es todo lo que buscamos. Y aquí está mi correo. Cualquier cosa me pueden escribir y yo con todo gusto les respondo. No sé si tengan preguntas. Sí, ya empezaron a llegar preguntas en el chat. Antonio, muchas gracias. La primera es, buenas noches, ¿alguna experiencia con insuficiencia de la faringia por fibrosis cicatrizal secundario a una amigdalectomía? Sí, más que sí, con amigdalectomía, bueno, yo secundaria amigdalectomía la vi en México. O sea, insuficiencia de la faringia después de amigdalectomía la vi en México, aquí nunca la he visto. Pero sí hemos visto aquí casos de insuficiencia velofaringea después de adenoidectomía con esfínter velofaringeo totalmente competente. Y se ha reportado, es rara, creo que uno por 2,000 o 3,000 en los últimos papers que yo revisé. Es rara, pero sucede. Ahora, si tienes un caso sindrómico con plativacia, es mucho más frecuente que al retirar los adenoides se provoca una insuficiencia velofaringea. Después de amigdalectomía, como insisto, acá no he visto, pero en México sí llegué a ver. Hay que tener en cuenta que la fisura palatina no es la única etiología. Hay veces que es una miastenia gravis. Los casos de neurofibromatosis tipo 1 cursan con insuficiencia velofaringea con esfínter velofaringeo normal. Los pacientes con pérdida auditiva profunda tienen insuficiencia velofaringea secundaria a la pérdida auditiva por la falta de automonitoreo de su propia producción de habla. Entonces hay casos de insuficiencia velofaringea no asociadas ni con una fisura, ni con un cáncer faríngeo o antecedente de radiación. O sea, puede suceder por diversas causas, ¿no? ¿Y cómo lo enfocarían ustedes? Pues lo que pasa es que creo que este caso es un paciente que no tiene el labio y paladar hendido. Ajá. Y tiene una insuficiencia velofaringea secundaria a una cicatriz en una amigdalectomía. Una necrosis de pilar. Necrosis de pilar de un solo lado, de los dos lados, de eso habría que ver cada caso. Generalmente en esos casos lo que terminas haciendo es un colgajo faríngeo. O sea, lo tratas como si hubiera sido un fracaso de una reparación de paladar. En algunos casos, sobre todo cuando hay antecedentes de radiación o cuando de plano hay una gran deficiencia de tejido, lo que hacemos es usar free flaps
y generalmente es el free flap de forearm el que hemos usado con mayor frecuencia. No sé si eso responde a la pregunta. Okay. Gracias. Otra pregunta, calibrarse en hacer fluoroscopia, ¿qué tan fácil es, qué tan difícil? Porque lo que vemos nosotros en los videos, se alcanzan a ver algo de los movimientos, pero pienso que uno requiere mucho entrenamiento para poder evaluar esos videos. No, fíjate que lo más importante, lo que yo he visto, porque he tratado de entrenar a gente en diversas partes del mundo, hasta en Kenia, y lo importante es enseñarles cómo poder impregnar adecuadamente tanto el velo como las paredes faríngeas laterales y la pared posterior. Hay veces que tienes que poner más de 1 o 2 centímetros cúbicos de bario en cada lado, hacer la cabeza hacia atrás, lateral hacia un lado, lateral hacia otro, pero tienes que asegurarte que todo esté bien impregnado para poderlo ver adecuadamente. Si lo haces sin contraste, no vas a ver nada. Vas a ver sombras, no te va a servir de nada. Tienes que hacerlo con bario necesariamente. Y el bario tiene que impregnar adecuadamente todas las paredes del esfínter velofaringio. Es más que la interpretación o que aprender la interpretación, que bueno, también es importante, pero más importante es la preparación, tener una buena muestra de habla, asegurarse de que el paciente esté articulando adecuadamente durante el estudio y grabar con sonido. Y grabar con sonido hasta con un teléfono lo puedes hacer. O sea, si no, el equipo de rayos X de tal o cual hospital no tiene la facilidad de grabarlo con sonido, lo grabas con el teléfono y funciona perfecto. Y en el teléfono lo puedes hacer grande, pequeño, repetirlo una y otra vez. No es mayor problema. Como les decía, hasta estuve entrenando a unos médicos africanos en Kenia y no tenían fluoroscopía. Lo hicimos con el arco de rayos X de fluoroscopía que utilizan para la cirugía de columna. Con eso hicimos las fluoroscopías y perfecto. No hubo mayor problema. Un arco en C. Sí, un arco en C, exactamente. Perfecto. Es preferible, también la última vez que en mayo estuvimos en Italia, en el norte de Italia, y le enseñé al radiólogo a hacer las fluoroscopías y tienes un poco de entrenamiento de qué tan espeso tiene que quedar el bario, porque allá nosotros tenemos nectar thick, el barium ya viene líquido nectar thick, entonces no tenemos que mezclar, pero allá en Italia venía en polvo, que creo que es como lo tienen en la mayoría de las partes en Latinoamérica, entonces hay que mezclarlo y que quede un poco espesito, como entre néctar y miel, el espesor que tiene la miel o el espesor que tiene un néctar, para que pueda impregnar todas las paredes. Vamos a tener que hacer un taller en fluoroscopía aquí en Colombia. Lo vamos a tener que traer. Con todo gusto, a mí me encantaría ir a comer arepas. Yo me apunto. Sí, perfecto. Hay otra pregunta. ¿Tienes alguna escala de hipernasalidad en el cual, como lo reportas en las nasoendoscopías y para tus estudios clínicos? Sí, nosotros para la nasalidad, la hipernasalidad, hay un paper que hicimos un grupo en el 2004, en Washington nos reunimos un grupo de especialistas, ya algunos ya han fallecido, y nos pusimos de acuerdo que la hipernasalidad se clasifica de la siguiente forma: una resonancia nasal normal, balanceada, como cualquier persona. Una hipernasalidad leve es aquella que sobrepasa los patrones regionales, porque por ejemplo acá en Estados Unidos, en el sur hablan más nasal que en el norte. Entonces, una hipernasalidad leve es aquella que sobrepasa los niveles regionales, pero no distrae de lo que el paciente está diciendo y no afecta la inteligibilidad del habla. En muchos casos, una hipernasalidad leve puede considerarse normal o puede considerarse como que no requiere ni siquiera estudios de imagen ni una nasometría. La cuestión es que hacer la diferencia entre una resonancia normal, sobre todo después de cirugía, normal o hipernasalidad leve, no tiene una reliability, ¿cómo se dice? Confiabilidad. Una confiabilidad adecuada, ni de persona a persona, ni de intraobservador. O sea, yo lo oigo hoy y lo oigo dentro de 2 días y a lo mejor, pues hoy lo vi normal y dentro de 2 días le digo leve, ¿no? Y si yo lo oigo leve, mi compadre lo ve normal. O sea, no tiene una confiabilidad significativa, pero la moderada
La hipernasalidad moderada es aquella que sobrepasa los patrones regionales y distrae del mensaje que el paciente está tratando de hablar. En esos casos, no es una confiabilidad muy alta, arriba del 95%. O sea, ahí todos nos ponemos de acuerdo que no es leve ni normal, o sea, que es moderada. Y la severa es en la cual ya se afecta la inteligibilidad. Ya no es de que te distraiga, es que no lo entiendes. Es que no entiendes lo que está diciendo. Esa es la hipernasalidad severa. Entonces, normal, leve, moderada y severa. Para la evaluación de la endoscopía y fluoroscopía, mi maestro, el doctor Sprinsen, publicó los patrones de cierre. Ya casi no usamos los patrones de cierre como referencia. Lo que usamos es el movimiento de cada estructura por separado, mediciones en tamaño real de la distancia entre las paredes faríngeas laterales, medición del gap en porcentaje, que no es tampoco muy confiable, pero es un estimado clínico útil, y complementar endoscopía con fluoroscopía, planear, pensar, volver a pensar y finalmente llevar a cabo cada procedimiento para cada caso de acuerdo a los estudios de imagen y a los hallazgos específicos y a la historia clínica, porque no es lo mismo un paciente sindrómico que un paciente no sindrómico. Okay. Una pregunta, ¿la nasometría qué importancia le dan ustedes al nasómetro? Pues mira, por ejemplo, mi maestro, el doctor Sprinsen, no le gusta para nada. Mi amiga Karen Golden Kushner, que es una experta porque ella nada más hace terapia, tampoco le gusta. A mí me gusta porque me da un número. Yo tengo un estudio normativo en mi laboratorio de cuál es lo normal. Hacemos cada año 20 pacientes donde 2 personas por separado estamos de acuerdo que no hay ninguna nasalidad, no hay ninguna historia de malformación, etcétera. Hacemos la medición y tomamos promedio más o menos 2 lesiones estándar. Me sirve sobre todo porque me da un número pre y un número post, y también me sirve porque a los pacientes les ayuda. O sea, hay pacientes, sobre todo cuando el paciente dice, pues sí, yo lo oigo medio nasal y el tío lo oye súper nasal y la abuela está muy preocupada y la terapeuta del lenguaje de la escuela pues dice que está bien, pero la terapeuta del lenguaje de la clínica privada pues dice que está nasal. Entonces no me queda claro, doctor, ¿qué hacemos? Pues le hago la nasometría y que lo normal es 36 en nuestro laboratorio y tiene 75. Bueno, les enseño el estudio, que además es muy sencillo de hacer. Pues mire, obviamente no soy yo el que lo dice, es el equipo, ¿no? Sí, nosotros tenemos aquí un problema muy grande y es que los nasómetros no tienen los registros del gobierno. Entonces, los INVIMA aquí en Colombia. Entonces, tienen el FDA, pero las empresas que los traen a Colombia no los tienen. Entonces, es difícil tratar de meter estos nasómetros dentro del programa de manejo de los pacientes. Pero sí quería saber eso porque es saber si se justifica tener un nasómetro o no. Pues mira, no es indispensable de ninguna manera. Es útil, pero no es indispensable. Ok. No sé si hay alguien que tenga más preguntas. Cuando hacen las reintervenciones por dehiscencia de colgajos o por falla en el colgajo, hacen los colgajos más amplios porque uno encuentra mucha fibrosis ahí en los tejidos. Sí, cuando nos falla, cuando tenemos falla, siempre la cicatrización y la fibrosis son un problema. Usualmente, como les decía, por ejemplo, si hacemos, que casi en todos los casos sindrómicos hacemos adenamigdalectomía antes de hacer un flap o faringoplastia de esfínter, para prevenir la apnea de sueño y también para tener un mejor tejido para hacer la cirugía. Pero también cuando, por ejemplo, tenemos un flap que migró hacia abajo y que está muy bajo y que no está sirviendo de nada, en algunos casos al principio, hace 10, 11 años, lo que hacíamos era clipar el flap y hacer un flap en el mismo tiempo quirúrgico, o tratar de salvar el flap llevándolo más arriba. No nos dio buenos resultados. Yo actualmente, cuando tenemos una faringoplastia de esfínter o un colgajo que no está funcionando, preferimos clipar el flap, esperar 4 o 6 meses y luego hacer una nueva evaluación y un nuevo procedimiento quirúrgico. Hacerlo en el mismo tiempo es casi siempre una receta para el desastre.
Bueno, si no hay más Y preguntas. yo tenía otra preguntita. Cuando ya tienen casos, o sea, cuando llega el caso que ya tiene apnea del sueño, que tiene una hiponasalidad marcadísima, ¿qué hace? Mira, hemos tenido casos también, o sea, es como dice el dicho, ¿no? Acá allá en México, allá en México, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿no? Entonces, hay veces que te falla el colgajo porque lo dejas con insuficiencia, pero hay veces que te pasas de tueste y queda con apnea de sueño. En esos casos tenemos dos opciones. Una es inyectar steroids en los portales del flap. Sí. Steroids, sí. Sí, esteroides en el colgajo, sí. Ajá. Sí, para atrofiarlo. No es prednisona, es Kenalog, es lo que se llama acá. No sé cuál qué variedad de steroids sea, pero Triamcinolona. les inyectamos Kenalog en los dos portales y eso generalmente aumenta el portal en algunos casos. En algunos otros casos de plano, pues hacemos una resección de tejido para tratar de abrir. Pero mira, hay que tener mucho cuidado con la apnea de sueño porque sobre todo en casos sindrómicos, y acabamos de tener un caso que no les voy a platicar, pero los casos sindrómicos tienen problemas de apnea de sueño, pero no es el flap. O sea, si no le haces lo que se llama un DICE, que es hacer una endoscopía durante el dormir, o sea, llevas al paciente al quirófano, le das un bolo de propofol sin intubarlo y haces la endoscopía ahí y puedes determinar si hay más de un sitio de obstrucción, porque hay veces que el paciente le haces el flap y tiene un polisomnograma con un AHI aumentado, ¿no? Y entonces, pues es el flap. Pero a veces no es el flap. A veces tienen un componente central, a veces tienen otro sitio de obstrucción distinto, a veces tienen laringomalacia. Y si no haces un estudio cuidadoso, pues te vas sobre el flap, le quitas el flap, le das insuficiencia de la faringe y sigue con apnea de sueño. Entonces, yo creo que no siempre hay que culpar al flap o a la faringoplastía del esfínter, que ese es otro problema también, que no sé por qué, pero hay muchos papers que demuestran que tanto el colgajo como la faringoplastía del esfínter, los dos te dan el mismo porcentaje de apnea de sueño postoperatoria. Sobre todo si no les haces adenoamidalectomía previa. Ahora, hacer una amidalectomía después de hacer un flap, pues no es mayor problema, pero hacer una adenoidectomía es poco menos que imposible si ya hiciste un flap, a menos que te lleves el flap, ¿no? Entonces... Y una pregunta, Antonio, ahí que hablaste de la apnea, ¿ustedes escanean a todos los pacientes para apnea? ¿Les hacen polisomnografía o hacen un cuestionario? Y si arroja el cuestionario positivo, le hacen la polisomno. No, mira, yo ya tengo 66 años. A mí me enseñaron que primero viene la clínica y luego vienen los estudios. Entonces, nosotros primero hacemos una buena evaluación de historia clínica, si ya hay datos clínicos, si se despierta en la noche, si despierta cansado, si tiene dolores de cabeza, si tiene problemas de conducta, si etcétera, etcétera, etcétera. Si tiene datos clínicos, por supuesto que le hacemos el estudio de sueño. Ahora, en algunos casos acá en Estados Unidos, las compañías de seguros no te aceptan, no te cubren la amidalectomía a menos que tengas un estudio de sueño. Algunas pólizas, no todas. Entonces, hay veces que le hacemos el estudio no porque tengamos datos clínicos, sino porque ya con el estudio de sueño que te tiene un AHI de 5, que no es muy alto, pero es arriba de 1, entonces ya la compañía de seguros, sí, entonces ya le cubre la amidalectomía. Es que hay cuestiones con las compañías de seguros, yo las odio, la verdad. Y alguna pregunta que aparece en este momento es, ¿qué consideras que es la indicación para aumento de pared faríngea posterior y qué material prefieren? ¿Grasa, cartílago o holoplásticos? No, cartílago nunca usamos. Grasa la llegamos a usar. La mayoría de los papers que hablan de grasa tienen un seguimiento de más de 2 años con buen resultado, inclusive con resonancia magnética repetida. Yo personalmente, o en nuestra clínica, pensamos en una inyección cuando el defecto es muy pequeño, cuando el defecto es menos de 3 milímetros. Si es de más de 3 milímetros, de plano no consideramos, y que esté localizado. O sea, que puedas localizar claramente en dónde está el defecto.
Y hay un paper que acaba de salir el año pasado que hicieron una revisión sistemática y la inyección de ácido hialurónico dio mejor resultado que la grasa. Entonces, pero también depende, mira, de mis compadres, 2 son otorrinos y 3 son cirujanos plásticos. Entonces, los cirujanos plásticos saben muy bien cómo manejar la grasa. La extraen del abdomen, la preparan, no sé, o sea, tiene todo un proceso. Luego la ponen sacan alrededor de 10, 12 centímetros cúbicos. Luego de esos 10, 12 centímetros cúbicos la pasan a jeringas de 1 centímetro cúbico cada una, y hay que ponerla en varios lugares, no solo en un solo lugar, sino hay que ponerla en varios lugares para que la vascularidad permita que sobreviva más tiempo. Entonces es un arte el asunto de manejar la grasa, y los otorrinos no tienen entrenamiento en eso, pero los otorrinos tienen mucho entrenamiento en el manejo de material sintético. Entonces, pues ahora sí que depende, pero los dos dan buen resultado, ¿eh? Cuando el defecto es pequeño y cuando está en un caso bien seleccionado. Por ejemplo, colgajos que adelgazan, se adelgazan. Ahí tienes una muy buena opción porque tienes la referencia anatómica del flap cuando está en buena situación y sabes exactamente en dónde quieres poner la grasa. Ok, muchas gracias. La grasa o el material sintético. Bueno, si no existen más preguntas, Antonio, te queremos agradecer por la deferencia, por estar con nosotros, por acompañarnos. Quedas cordialmente invitado a cuando quieras para hacer un taller con arco en C. Si no tenemos fluoroscopio con arco en C, y te agradecemos mucho por toda tu paciencia y por el tiempo que nos dedicaste el día de hoy. Muchas gracias. Al contrario, el agradecido soy yo, y yo me adapto a lo que hay, ¿eh? O sea, lo he hecho en muchos lugares y me adapto a lo que hay. Me he vuelto un poco más quisquilloso, pero no, lo mexicano todavía no se me quita. Eso está muy bien.